Buenos días y bienvenidos a esta asamblea número 101. Luego de una semana de bendición, también de mucho movimiento, sin ninguna duda. De noticias, pero también de revelación de Dios y en particular a quienes buscan, sabemos que muchos, que esperan, que leen, se extiende. Y sabemos también que es un tiempo y luego con todo esto que sucedió para quienes nos escuchan en México, ¿no? Noticias de funcionarios públicos no haciendo lo que tienen que hacer, que ha acarreado tragedia, ¿no? En alguna carretera cercana a la Ciudad de México, a la capital en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que trajo tristeza a familias, pero también enojo a mucha parte de la población. La verdad es que se están sensibilizando en extremo, exacerbando, diríamos. Uno ve las escenas en Venezuela, también por cierto que me llegaron, ayer veía yo en Facebook, alguna golpiza grabada. Enrique Capriles, que es líder de la oposición en Venezuela, ya soltaron también a otro que ya está viviendo en su casa, otro de los líderes de la oposición venezolana, pero les llega mucho material y la verdad es que lo que pasa en Venezuela es terrible, pero no estamos exentos en otros países. Hablo de mi país, México, en donde también lo que hacen las autoridades, o más bien lo que no hacen, y que optan por el silencio o por el simple evadir el cuestionamiento, sin ninguna duda que no vienen de Dios. Y es que hace mucha falta tener, mis amados, conversaciones con Dios. Cuando uno está buscando verdaderamente no hablar por hablar, no compartir por compartir, sino recibir de lo que Dios quiere hablar en concreto, y nosotros que para la gloria de Dios somos usados y que tenemos acceso a medios y redes sociales, en este caso de reinodediosministerios.org, que es la página web, con guiones medios en medio de cada palabra, Reino de Dios y Ministerios.org, y desde ahí a la página Facebook Reino de Dios Ministerios, al blog reinodediosministerios.blogspot.mx, en SoundCloud Jorge Macías Benítez, Google Plus en el Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter Pastor Jorge Macías Benítez, YouTube en el canal del Pastor Jorge Macías Benítez, subcanal Reino de Dios Ministerios. Y todo accesible desde esta página web en donde publicamos estas ministraciones que en Cristo creemos. En estas asambleas son ministraciones de Cristo mismo, no del hombre. Y esta semana, cuando estaba yo en oración, el Señor me llevó a un proceso, a un pensamiento que mucho tiene que ver con un testimonio personal. Y es así como surgió el título de la administración, que se llama Conversaciones de Reino que Transforman. En esta, pues, Asamblea 101, el título se llama Conversaciones de Reino que Transforman. Y la verdad es que cuando me llega con claridad el tema a desarrollar y que se volvió sin ninguna duda, y aunque ustedes lo verán un poquito al principio y al final quedará muy claro, parte de mi vida, parte de mi testimonio personal de estos últimos tiempos, fue muy impactante para mí por algo que se está cumpliendo de una promesa que Dios me hizo hace 7 años. Así que si hablamos de conversaciones de reino y concretamente yendo a una porción de la palabra de Dios que está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículos 35 y 36, dice: Yo resucitaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a lo que está en mi corazón, y en mi corazón estableceré firmemente su casa y ministrará siempre delante de mi ungido. Palabra del Señor. Y es que, amados en Cristo, a manera de testimonio personal, les quiero compartir un poco de unos años atrás, no demasiados. Durante el año 2010, viví una serie de eventos. Recibí visiones de parte de Dios. Esas visiones me llevaron a aquella isla en medio del Océano Pacífico, a mi encuentro personal de 30 días de tiempo completo, 24/7 con Dios. Algunas de esas visiones se han venido cumpliendo y otras son parte del fundamento en la visión y porción
de su doctrina que el Señor me ha instruido y que están registradas en la página web de estos ministerios Reino de Dios. Y aquí voy a hacer una pequeña ventana, un paréntesis. Cuando hablo de parte de su doctrina, de lo que estoy diciendo es, solo hay una doctrina y no todos tienen toda su doctrina, sino que vivimos con partes y fragmentos de la doctrina que Él nos entrega para los ministerios y propósitos que Él nos da. No es que haya más de una doctrina, solo hay una. Pero no todos vivimos todo, sino aquello que Él quiere. Cierro la ventana. Por ello, no me fue extraño que en la semana recibiera visión de Dios en forma de una reunión en el cielo entre el arcángel Gabriel y Jesús. En esa visión hubo una reunión y una conversación entre Gabriel y Jesús, este arcángel Gabriel y Jesús. Y más o menos decía esto. Habla Jesús. Gabriel, hace 2000 años escogí a 12 hombres. Los escogí yendo a su lugar de trabajo. Y los escogí para construir mi iglesia. ¿Recuerdas? Era un grupo improbable, quizás hasta imposible para el hombre. Aunque quería que su pueblo expresara mi naturaleza en donde ellos pasaban la mayor parte de su tiempo y experimentaron la mayoría de sus desafíos. Sin embargo, hoy tenemos esta situación desafortunada, Gabriel. Tristemente, la que debiera ser mi iglesia no está siendo representada en el lugar de trabajo. Así que he decidido llamar a algunos de mis hijos para que me sirvan en este campo. Es necesario despertar a la iglesia en la esfera de negocio y los trabajos. Ahora, escucha, Gabriel. Hay un hombre en México como lo hubo en Atlante 60 años atrás. Me recuerda a mi siervo Jacob. Fue manipulador, fue controlador y por ello he venido trabajando con su corazón. Ahora recuerda que Jacob se convirtió en uno de los patriarcas. Este hombre de México tiene el mismo potencial. Él es vuestro hombre para despertar a mi siervo. Sin embargo, para despertarlo a mi plan y mi destino para él, debo quitar algunas cosas en las que confía. Esto lo traerá hacia mí. Al principio será doloroso, pero necesario. Tomará 7 años y tendrá que trabajar muy duro por la novia, por la visión, su propósito y por cada promesa. Pero planeo restaurar todo lo que le he quitado y lo que he permitido que se le quite. El resultado va a ser impactante. Él reunirá y será instrumento de bendición y compromiso a muchos otros. Él dará un nuevo enfoque a mi iglesia que se ha perdido desde esos primeros días. Planeo hacer esto con otros también que se acompañarán en toda latitud de mi creación. Mi plan está diseñado para levantar un ejército en estos últimos días antes de que yo regrese. Es hora de que te vayas, Gabriel. Ahora vete. Sabes lo que debes hacer. Sé amable, pero firme con mi siervo. De aquí termina la visión que Dios me dio en esta conversación. Y es que, queridos hermanos y amados en Cristo, en el amor del Señor te invito a que imagines y que te des la oportunidad de compartir esta visión que acabo de compartir, esta conversación que me entregó el Señor. Te invito también a hacerte estas preguntas. Primera, ¿cómo te sería y qué impacto te causaría ser testigo de una conversación así? ¿Te cambiaría la vida? ¿Te haría reconsiderar cómo vives? ¿Finalmente acabarías de creer todo lo que Dios te dice? O si no lo escuchas, lo empezarías a escuchar. Luego, ¿qué clase de conversación podría tener Jesús y el arcángel sobre tu vida? ¿Sería así como lo que acabamos de escuchar? ¿O sería distinta? Y tercero, ¿qué catalizador es necesario para alinear tu vida con el propósito de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que vamos a pasar y a compartir. Padre, y te pido, Señor, que esto que hemos compartido para iniciar, Señor, mueva corazones, Padre, así como el arado mueve la tierra, Señor, y prepare para sembrar o para cosechar, según sea el tiempo tuyo en cada corazón, Padre mío, pero que no quede igual, Señor, que como empezamos esta reunión, en esta asamblea, y esta tu ministración sea de bendición y de fruto, Señor, para cada uno de los corazones que lean o que escuchen, estemos aquí o lo hagan después, Señor, a quienes bendigo en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados en Cristo, sin duda,
La visión que acabo de compartir y previo a esta oración nos da la oportunidad o quizá incluso nos mueve a escudriñar para discernir en el Espíritu Santo los diseños de Dios que están en la vida de Jacob. La conversación habla de este Jacob. En un resumen cronológico breve, la Biblia narra que Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. A su esposa Raquel la obtuvo de su tío Labán a cambio de 14 años de trabajo. Después de que los 7 primeros años de trabajo, Labán lo engañó entregándole a su hija Lea. Después le entregó a su hija Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo como resultado de una clara manipulación. Dios renombró a Jacob como Israel o Yisrael, inmediatamente después que protagonizara una lucha contra el ángel de Dios, que en su momento llegaría a ser el padre de los israelitas. ¿Quién? Jacob llegó a ser el padre de los israelitas. Según la tradición, Jacob nació en Lahai Roi, unos 20 años después del matrimonio entre Isaac y Rebeca. Para cuando ese tiempo su padre tenía 60 años de edad y su abuelo Abraham tenía 160 años. Al igual que su padre, Jacob era de disposición tranquila, porque según el relato, según lo que cuenta la palabra de Dios, él era un Ishtam, un hombre sencillo y puro. Eso es lo que significa. Ish, sencillo, tam, puro. Un Ishtam, un hombre sencillo y puro. También dice que yacía en la tienda, es decir, podía ser una señal de que era además estudioso, era un hombre pacífico y que profundizaba mucho, y esto es muy importante. Era el segundo hijo de los nacidos mellizos de Isaac y Rebeca. Y durante el embarazo los niños luchaban dentro de ella. Cuando Rebeca consulta a Dios el porqué de la lucha dentro de ella, recibió el mensaje de parte de él que 2 naciones muy distintas entre ellas estaban formándose en su vientre y que el mayor serviría al menor. Rebeca siempre recordó estas palabras. De hecho, ella siempre favoreció a Jacob. Entre tanto, su padre Isaac siempre favoreció a Esaú. ¿Por qué? Porque era el primogénito. El otro hijo mellizo, quien era un hombre de campo y un gran cazador. Ahora, los invito a que vayamos a las porciones de la palabra de Dios que nos hablan de este testimonio que hoy para nosotros toma un sentido. Va a tomar un sentido y un propósito muy particular. En ello, además, vamos a ir escudriñando y con el acompañamiento del Espíritu Santo iremos en discernimiento en su Espíritu a los diseños y propósitos de Dios en este testimonio que sé que va a ser de poder, pero también va a ser sorprendentemente actual al respecto de la vida de Jacob. Esta mañana el Señor me lleva a compartir y ministrar este mensaje lleno de diseños y a este proceso para edificar y establecer a este tipo de hijo de Dios, así como el propósito de Dios para ello. Así que vamos ahora a profundizar. Primero, con la bendición del primogénito. En nuestra conversación de reino original, esta que les compartí en visión, una de las reflexiones fue que Jacob había sido manipulador y controlador y que por ello Dios había venido trabajando en su corazón. Todo eso lo vamos a encontrar en los capítulos 25, 26 y 27 de Génesis, que vamos a ir leyendo, escudriñando en ellos. Y entonces vamos a poder discernir qué fue lo que dio origen en lo natural a que se manifestara esa naturaleza manipuladora y controladora que Jacob tenía. Para ello vamos primero a esta porción de la palabra que está en Génesis, en el capítulo 25, de los versículos 21 y hasta el 34. Génesis, capítulo 25, versículos 21 y hasta el 34. Dice la palabra de Dios. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos, versículo 22, luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. ¿Quién? Rebeca, versículo 23. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero, rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo y agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él, ¿quién? Esaú, le jura a Jacob y vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Concluye la escritura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Palabra del Señor. Está tremendo, ¿no? En unos cuantos versículos, 13 para ser concreto, 14, describen todo lo que el Señor hoy nos va a ministrar. Pero describen muy claro quién era Esaú, quién era Jacob, para luego a entender nosotros y discernir quiénes acabaron siendo Esaú y Jacob. Vamos a leer ahora Génesis 27, y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis y al capítulo 27, y dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy.
Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras que su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Palabra del Señor. No queda sino reflexionar en esta lectura que acabamos de hacer del capítulo 27 de Génesis, que da contexto a lo que ya habíamos leído en Génesis 25. Y vimos cómo en Génesis 25 Jacob le pidió a Esaú que le vendiera la primogenitura como hijo mayor a cambio del alimento. Esaú consideró en ese momento que este derecho le era inservible en caso de morir, con lo cual accedió y así en palabras bíblicas, dice la palabra de Dios, despreció su primogenitura. Y esta es una figura, porque en muchas ocasiones el Señor nos da cosas, nos habla cosas, nos promete cosas, y aunque no lo vemos, porque el ejercicio de la primogenitura era hasta que el padre entregaba la bendición y recibías tu herencia, vivías muchos años con la promesa. Eso ocurre hasta hoy entre el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido cosas y en nuestro desespero, a pesar de que somos de Él, no le damos el tiempo para que Él haga lo que Él quiere hacer y acabamos despreciando lo que nos toca, parte de nuestra herencia? Leímos en Génesis 27 también que cuando los muchachos estaban creciendo, Isaac, su padre, le pidió a Esaú, su primogénito, que le preparara comida. Y al escuchar Rebeca, su esposa, ello, y teniendo ella preferencia por Jacob, manipuló a Jacob para que se adelantara al hermano con el guiso solicitado por Isaac, preparando así toda la escena, también Rebeca, para engañarlo y recibir la bendición de la primogenitura en el lugar de su hermano mayor Esaú. Este derecho no solo incluía el tradicional rito de los primogénitos, el cual garantiza aún hoy en día un rango superior en la familia, sino también una doble porción de la herencia paterna. Cuando Isaac envejeció, perdió la vista hasta el punto de quedar casi ciego y envió a Esaú a los campos pidiéndole que buscara algo para una última comida antes de recibir su bendición. Rebeca escuchó eso y dio a Jacob 2 cabritos para degollar y traerlos a su padre para que recibiera de él la bendición en lugar de su hermano. Jacob objetó que su padre, aunque estaba casi ciego, podría notar la sustitución solo con tocarlo, ya que Esaú era bastante velludo y él era lampiño. Rebeca le dijo que no se preocupara y le colocó a modo de fundas las pieles de los cabritos sobre cuello y manos. Y Jacob, así vestido,
fue a la presencia de su padre afirmando ser su hermano. Entonces, Isaac, sospechando de su voz, pidió que se le acercara para palparlo. Una vez que se aseguró de que era Esaú, le dio la bendición. Y tan pronto como Jacob recibió dicha bendición, se marchó. Luego llega Esaú, monta en cólera por lo que había ocurrido. Isaac, quien ya se había dado cuenta de su error, le dijo que lo único que podía darle era una bendición menor. Esaú, en cambio, juró que iba a matar a su hermano una vez que su padre muriese. Esa es la historia en esta porción de la Escritura. Pero te da todo un contexto de quién era Esaú y de quién era Jacob. Esaú era un hombre de trabajo, un hombre cazador, un hombre que cosechaba, que cazaba, que cultivaba, pero un hombre duro también de carácter. En cambio, Jacob se puede intuir porque se pasaba todo el tiempo en la tienda, habitando en ella, dice, pues quizá estudiando, quizá cultivándose a sí mismo. Era manipulador porque vivió en la sombra de la madre y con la protección de la madre Raquel, que también manipulaba. Sin embargo, Raquel, así como luego Labán, y ahorita vamos a ir a esa parte de la Biblia, fueron catalizadores de Dios, fueron aceleradores en la ecuación química que Dios preparó para cambiar a Jacob. Rebeca, su madre, dándose cuenta de antemano de las intenciones asesinas de Esaú, llama a Jacob y lo hace huir, eso lo vamos a ver, y lo envía con su tío Labán hasta que la furia de Esaú disminuyera. Esa es la estrategia o el plan de Rebeca. Y también le aconseja que busque una esposa mientras viva allá con el tío. En Génesis 28 dice la palabra de Dios, versículo 10. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Versículo 11. Llegó a cierto lugar donde se quedó a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Y luego de los versículos 12 hasta el 22. Y tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. También veía al Señor que estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes os daré la tierra donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. ¡Wow! Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré sin cumplir lo que te he prometido. Ese fue el sueño. Versículo 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar, pero yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: este lugar es muy sagrado. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Amén. Al día siguiente se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. Y en aquel lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió este nombre por el de Betel. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da comida y vestido, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Palabra del Señor. Fíjese todo lo que promete Jacob luego de tener esta visión. Y cómo el Señor ya empezaba a tocarlo. Cómo lo había sacado de casa del Padre. Cómo lo llevaba a una tierra extraña. Pero cómo ya le hablaba aún en el camino hacia esa tierra extraña. Y es que en el camino Harán experimenta esta visión. Esta escalera que llegaba hasta el cielo. Y es cuando le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tus descendientes os daré la tierra donde estás acostado. Y ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán benditas por medio de ti y tus descendientes. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra y no te abandonaré sin cumplir lo que te he prometido. Amén, palabra del Señor. Le promete pues que Él va a ser junto con su descendencia la bendición para todo el mundo.
pero que además, aunque hoy lo está llevando lejos, lo va a regresar a esa tierra para que sea su tierra. Continúa su camino, llega a Harán, para allí y encuentra a la hija más joven de su tío Labán, su prima Raquel. Después de que Jacob hubiera vivido un mes con sus familiares, Labán le ofrece paga por la ayuda que le había dado. Vamos a la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 29. Génesis 29, versículos 13 al 28, en donde dice la palabra de Dios. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Palabra de Dios. De alguna manera, Labán le pide a Jacob que pague con trabajo. 7 años de trabajo, dado que no tenía dote para pagar por la hija, por la mano de su hija Raquel en matrimonio. A lo cual Labán accede, dado que Jacob está planteando esto. Hay 7 años de consagración de Jacob. Era la manera de consagrarse. Después, como acabamos de leer en el capítulo 29, vendría todo un diseño de Dios más adelante al respecto de ello, hacia estos sacerdotes. Y es que para Jacob estos 7 años le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía a ella, así lo dice la palabra de Dios. Una vez que se completa el tiempo establecido, Labán le da a su hija mayor Lea en su lugar. Labán lo engaña. Ahora es Jacob el que es manipulado, que es engañado por Labán. Sin duda, esto era parte del proceso de Dios, un diseño de Dios para tratar con el carácter de Jacob. Dice Génesis Vamos a esta porción de la palabra que dice: entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que celebró. Pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además Labán regaló a Lía una de sus esclavas, llamada Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía y fue a reclamarle a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: aquí no es costumbre que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple la semana de bodas de Lía y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo, otros 7 años. 7 años más. En el cambio de la mujer prometida, nuevamente Jacob fue manipulado, fue engañado, así como el mismo Jacob había engañado a su padre Isaac. Cuando Jacob descubre el cambio, se queja. Labán dijo que en su país era inaceptable dar en matrimonio a la hija menor antes que la hija mayor. Entonces
Le ofrece a Jacob darle también a Raquel, aunque solo si permanecía con Lea. Jacob cumple con la luna de miel, trabaja 7 años más para poder quedarse también con Raquel. Y cuando se casa con ambas, la palabra dice que Jacob amó a Raquel y despreció a Lea. Amados en Cristo, ¿podemos pensar al menos que Dios está viendo esto? ¿Que Dios vio aquello? ¿Cómo despreció a Lea? Y sin embargo, ¿quién fue la primera que le dio hijos? Lea, precisamente. ¿Sería Dios mismo tratando nuevamente con el carácter de Jacob? Porque Lea dio a luz a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Todo eso antes de que fueran al desierto nuevamente. Raquel, viendo que era incapaz de procrear un hijo, se puso celosa de su hermana y pidió a Jacob que tuviera hijos con su criada, Bilha, con H, Bilha, para que ella pudiera tener un hijo a través de ella. Jacob hizo así y Bilha dio a luz a Dan y a Neftalí. Así que Lea entra en celos y le pide a Jacob que tuviera hijos también con su criada Silpa, quien le dio a sus hijos Gad y Aser. Entonces ya era madres, o más bien padre, con Lea, con Bilha y con Silpa. Y entonces Lea volvió a ser fértil y dio a luz a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Y al final de esta parte del proceso, Dios se acordó luego de Raquel y le concedió 2 hijos, José y Benjamín. En Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24, dice la palabra de Dios: pero Dios se acordó de Raquel y oyó su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo: Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá me permita tener otro. Por eso le llamó José. Para el tiempo que nació José, Jacob deseaba volver a casa, pero Labán notó que Dios le había bendecido en gran manera. Mientras Jacob estaba allí, por lo que le rogó que se quedara. Labán no quería que se fuera. Labán vio cómo Jacob multiplicaba todo lo que estaba bajo sus manos. Labán incluso le ofrece pagar esa estancia. Entonces Jacob mencionó como posible pago parte del hato del ganado de Labán, el cual había aumentado mucho. Labán accede, pero inmediatamente le dio todas las ovejas que Jacob había solicitado. Conforme el tiempo pasaba, los hijos de Labán se dieron cuenta de que Jacob tomaba la mejor parte de sus rebaños, además de que la actitud amistosa de Labán hacia Jacob había cambiado. Entonces Dios le advierte a Jacob que saliera del pueblo y después de una rápida consulta a sus esposas, partió sin dar aviso a Labán. Y antes de marcharse, Raquel robó los íconos religiosos de la casa de su padre. Labán en gran ira persiguió a Jacob durante 7 días, pero la noche antes de que lograra alcanzarle, Dios le habló en sueños y le dijo: debes tener cuidado de no hablar mal a Jacob. Dice la palabra de Dios: pero aquella noche Dios se apareció a Labán el arameo en un sueño y le dijo: escucha, no hables a Jacob con brusquedad. No hables a Jacob con brusquedad. Perdón. Eso está en Génesis, en el capítulo 31, versículo 24. Génesis 31, versículo 24. No hables a Jacob con brusquedad, advirtiéndole ya Dios a Labán que tuviera cuidado con la manera como le estaba hablando. Y es que el día que se encontraron en el monte Gilgad, Labán acusó a Jacob de escabullirse con sus hijas, como si fueran cautivos, y le cuestionó por qué no le había avisado de su partida con anticipación. Le mencionó a Jacob que pudo herirlo, pero el mensaje de Dios la noche anterior le detuvo de hacer esto. Él tenía la intención, Labán tenía la intención de amenazar a Jacob, pero el mensaje de Dios ahí en Génesis 31, 24 detiene a Labán de hacer esa amenaza. Jacob, sin embargo, no sabía que Raquel había robado íconos y le pregunta a Jacob por esos íconos robados. Le dice Labán que quien quiera que los hubiera robado debía estar muerto, a lo cual le solicita que le permita buscarlos. Labán lo hizo así
Mas cuando buscó en la tienda de Raquel, ella lo escondió sentándose sobre los íconos. Una vez que terminó su búsqueda y vino sin nada, Jacob molesto le reprendió por haberlos perseguido e insistir en revisar sus cosas, recordando todo el tiempo que habían perdido mientras revisaban las tiendas. Ambos hacen la paz y Labán regresa a casa y Jacob sigue su camino. ¿A dónde iba Jacob? A la tierra prometida. Va de regreso a la tierra prometida. Y Jacob sigue su camino y los ángeles de Dios lo encuentran. ¿Por qué? Debido a su fe en el Dios de Abraham. Y a causa de este encuentro, Jacob llamó al lugar Mahanaim, del hebreo Mahanaj, el doble campo. Aquí había visto previamente a los ángeles con los cuales había soñado verlos subiendo y bajando en la escalera cuyo inicio alcanza los cielos. Nuevamente una conversación con Dios. Nuevamente un encuentro sobrenatural. En el mismo lugar donde había tenido la visión de la escalera en donde subían y bajaban desde los cielos, tiene este encuentro con los ángeles de Dios. Tan pronto se acerca a la tierra prometida, Jacob envía un mensaje a su hermano Esaú. Sus sirvientes vuelven con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres. En tal momento, Jacob se prepara para lo peor. Temía lo peor, porque había sido engañador, había sido manipulador, le había robado la primogenitura a su hermano. Tenía temor y sintió que debía encomendarse. En Génesis 35:2 dice la palabra de Dios: Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y también dice Jacob: Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, Jehová, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Y en Génesis 35:1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. ¿Qué era Betel? El lugar donde había dejado la roca, donde había tenido la visión cuando iba de viaje en la primera vez a Harán. Nótese, Jacob no dice: vayamos y haré un altar a Dios, sino subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Recordemos, amén, la promesa que le había hecho. Si tú me cuidas y me llevas y me regresas, yo te voy a servir a ti. Te voy a hacer un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y es que aquí hay un camino largo entre los dioses ajenos hasta el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. Porque hay una porción de la palabra de Dios que dice con toda claridad: y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y es que tenemos que profundizar el porqué de la existencia de esos dioses ajenos en la familia de Jacob. Originalmente su abuelo Abraham y su bisabuelo Teraj adoraban a dioses extraños. Y hay que tener en cuenta que durante centurias toda la región había estado influida por las religiones de origen cananeo, cuya principal deidad era el dios El, así se llamaba, El, que en hebreo eran los dioses Elohim, en plural principal deidad de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Este dios El era descrito como de tolerante y benigno y recibe títulos, y aquí estoy hablando de historia: padre de los dioses, creador de las criaturas, rey, padre de los hombres, amable, misericordioso, pero también era toro. Así lo conocían. Y este dios era Baal, el hijo. Su hijo era Baal. Por otra parte, es sabido que el patriarca Abraham fue llamado por Jehová. Es decir, en la antigüedad, en la historia de Abraham, había apostasía. Y adoraban a él, cuyo hijo era Baal. Y esa era la herencia, por así decirlo, que traía atrás Jacob, Isaac y por lo tanto Abraham. Por eso es que la palabra dice: y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Cuando Abraham llega a Canaán, se encuentra con que los cananeos, el dios de los cananeos era ese El, que era el padre de Baal. Ahora, históricamente en la ciudad de Siquem se le conocía como El Berit. En Betel se lo llamaba El Betel.
En Jerusalén le decían el Elión, en Beersheba el Olam y en el desierto del Negev el Roí. Y allí, una vez establecidos, aquellos patriarcas empezaron a rendir culto a Dios en los santuarios del Dios El. Isaac le pide a El Shaddai bendiciones para su hijo Jacob. Si ven cómo hay una transición entre lo que eran los antiguos dioses y ya en la bendición a buscar a Jehová. Es lo que estoy tratando de explicarles. Había una adoración a dioses antes, pero cuando viene el Dios de la promesa y el Dios de Abraham, empieza a haber un entendimiento y una comunión con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios. Ya no con esta derivación de dioses que ellos tenían antes. Sí lo estamos viendo. Venían pues de adorar a dioses ajenos para entrar en comunión con el Padre, con Dios, con el Shaddai. Por eso es que cuando Isaac le pide a El Shaddai bendiciones para su hijo Jacob, ya es en este entendimiento de que es el único Dios. Asimismo, tenemos que observar que se encontró con el ángel de Jehová, Elohim, con el cual tuvo que luchar hasta vencerlo. Génesis 32, versículos 22 y hasta el 31. Dice la palabra de Dios. Jacob se levantó aquella misma noche, tomó a sus dos esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, esta es una versión distinta, le golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le dislocó a Jacob mientras luchaba. Entonces el ángel de Jehová, ya en la versión Reina Valera, le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, le contesta Jacob. ¿Cómo te llamas?, pregunta aquel ángel. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces le dice, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime cómo te llamas tú, le pregunta Jacob, y le contesta, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego le bendice allí mismo y Jacob llama a aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob está pasando Peniel cuando el sol sale, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso, aún en el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Palabra del Señor. Jacob vio a Dios cara a cara. Luchó con él toda la noche. Y lo que uno se entiende en un nombre, en una versión, está realmente hablando del ángel de Jehová. Ya, y con toda intención lo leí en una versión muy antigua, ¿no? En donde no se hablaba del hombre, no se hablaba del ángel de Jehová, sino se hablaba del hombre, como lo acabamos de leer. Y eso está en Génesis 32, en los versículos 22 y hasta el 34, ¿no? En donde dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2, ¿sí? Así que Jacob solo luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Así lo dice en la versión Reina Valera. Por eso en esta otra, que es una versión distinta, habla del hombre. El hijo del hombre, podríamos hablar también con un lenguaje mucho más actual. Jacob se encontró con el ángel de Jehová. Jacob se encontró con Elohim. Jacob se encontró con este varón de Dios. Déjame que raye el alba. Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le responde Jacob. Y el varón le dice, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel es el que lucha con Dios. Amén. Vamos a reflexionar, mis amados. El Dios verdadero, Jehová, ya se había aparecido cuando huía de su hermano, en aquella visión de la escalera. Se le vuelve a aparecer por medio de ángeles cuando viene de regreso. Y cumple su promesa de solo adorarlo a él, si lo protegía. Lo había protegido del suelo. Y ahora se lo encuentra con esta lucha, con este varón de Dios, que es Elohim, el ángel de Dios. Durante siglos, escucha, el pueblo de Israel había luchado con la idolatría, con los dioses del materialismo, con él, con Baal, con Asera. Sin embargo, en el capítulo 35, versículos 9 y 11 dice, apareció otra vez Dios a Jacob
cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Amén. Jacob ya no es más Jacob, ahora es Israel, del hebreo el que lucha contra él. Es sencillo entonces ahora discernir que en esta oportunidad el verdadero Dios omnipotente, Jehová, es el que se presenta a Jacob, de quien no ignora el nombre y lo bendice. Jacob se estableció luego en Sucot por un tiempo. Mientras viajaba posteriormente a Éfrata, camino de Belén, Raquel murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín, 6 años después del nacimiento de José. Los descendientes de Jacob vivirían en Egipto. Y aunque continuaron en la fe, se contaminaron con la vida materialista. Es decir, venían de una vida materialista en donde adoraban a dioses, tienen el encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estoy sobresimplificando toda esta parte de esta hermenéutica o de esta historia bíblica. Y aún así, habiendo tenido todo este encuentro, van a tener luchas nuevamente con el materialismo. Esta es la historia en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí lo ven? Por ciclos, estaban con Dios, no estaban con Dios. Estaban con Dios, no estaban con Dios. Adoraban a otros dioses, adoraban a Dios. Adoraban a otros dioses, adoraban a Dios. Esta es la historia. Y esta es la historia de un proceso en ciclos que Dios trata. Concretamente en el caso de Jacob, con Jacob. Esa es la vida de Jacob. Aunque continuaron en fe, se contaminaron con la vida materialista, egoísta e interesada de este imperio y con sus dioses materiales. Déjenme cambiar las palabras. Aunque continuaron en la fe, se continuaron con la vida materialista, egoísta e interesada del mundo occidental y del capitalismo y de las redes sociales. Tan actual como aquello, ¿verdad? Si leemos en Ezequiel, en el capítulo 20, versículos 5 al 7, veremos que el verdadero Dios tenía necesariamente que darse a conocer. Dice la palabra de Dios: el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo: yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: arroje cada uno las cosas detestables que os atraen, y os contamináis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor, y no os contaminéis, con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Arroja todas las cosas que te contaminan, detestables. No te contamines con los ídolos de Egipto, si no, tú no podrás entrar a la leche, a la tierra que fluye leche y miel. Todo un proceso para que regresara Jacob a la tierra prometida. Toda una limpieza, toda una transformación, todo un tiempo en que trató Dios con él. Lo llevó en ciclos, 7 años para estar con la mujer amada. Pero sacrificios en medio, casarse con la otra hermana, tener unión con las esclavas, tener hijos con las 4, regresar con el hermano, enfrentarse con el ángel de Jehová, con este varón de Dios, ser descoyuntada su pierna y a manera de señal caminar cojeando el resto de su vida. Suena una historia de una vida compleja, de una vida de trato. Y sin embargo sabemos hoy que Jacob es considerado el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, porque sus hijos son los patriarcas de cada una de las tribus de Israel. Su descendencia son los patriarcas de las tribus de Israel, y él es el padre. Por eso se llama Israel. Mis amados, vamos a concluir por este día. Ha sido extenso todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de todo lo que Dios hizo con Jacob y cómo lo llevó en estos ciclos como de 7 años a ser transformado. Y en el amor, Señor, te invito a discernir el largo proceso de vida que tuvo Jacob, como estoy compartiendo. Que tuvo que vivir para ir desde Génesis 25, 21, 23, donde le dice: pero como los de mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, hablando Raquel, ¿para qué seguir viviendo?
Y entonces fue a consultar el caso al Señor. Y él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Desde ahí hasta llegar a ser su patriarca para el pueblo de Dios y la posteridad. Padre de los padres de las 12 tribus de Israel. Entre el inicio y el nuevo nombre era necesario un proceso y 7 años conforme a la palabra de Dios. Así que, amados en Cristo, yo les invito a hacerte, y a que se haga cada uno esta pregunta. ¿Ya estás viviendo tus 7 años? ¿Estás al inicio? ¿Estás en medio? ¿Estás al final? ¿Ya conoces tu nuevo nombre? Yo te voy a compartir mi testimonio personal. Hace 7 años, en esa isla me habló de 7 años. Me habló de muchas cosas, pero me habló concretamente de esta que quiero compartir y abrir hoy como testimonio. En septiembre de este año se cumplen 7 años. Me habló de 7 años. Yo no entendía qué significaba eso. Entendía que 7 es un número de Dios, que 7 es la perfección, pero no entendía que 7 era un ciclo. Y eso lo supe esta semana. En septiembre cumplo 7 años de haber regresado. Así que 2017 se cumplen mis 7 años en septiembre. Y mi nuevo nombre ya lo conozco. Segunda señal. Ese es mi caso. Ese es mi testimonio. Para mí está terminando un tiempo y va a iniciar otro tiempo en septiembre. Y no es ninguna casualidad a la luz de lo que ha venido pasando y que también ha quedado testimonio en las asambleas de semanas previas. A la luz de la palabra de la semana pasada donde iba dirigido a la capellanía. Donde era una exhortación, una invitación, pero una palabra fuerte, poderosa, amorosa para capellanía, para capellanes. Tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero tiene mucho que ver con ese cumplimiento de tiempos. Tiene mucho que ver con un evento que se dará el último día de agosto y el primer día de septiembre. Se cumplen 7 años. Y es mi clamor que esta administración del Señor te sea, como lo es para mí, de bendición, de palabra viva, de palabra verdadera, de palabra eficaz, de palabra poderosa, para que así como a mí, que estoy cumpliendo un ciclo, no sé qué llega, o más bien puedo conocer el qué y el para qué, pero no el cómo, como no lo supe hasta el final del ciclo. ¿Qué va a suceder? O más bien, ¿de qué manera va a suceder? No lo sé, pero va a suceder algo. Y solo Dios tiene el control. Y ha venido hablando por medio de siervos acá sentados, ha venido hablando por medio de cosas que nos ha venido hablando en semanas previas, ha venido hablando en la oración, ha venido hablando en situaciones que han sucedido en casa, en situaciones que se han sucedido en las actividades ministeriales y seculares en las que estoy envuelto. Ha venido hablando por medio de la manera en cómo me he usado, ha venido hablando por medio del testimonio que se ha venido dando, ha venido hablando de muchas maneras el Señor. Pero hoy deja ver con toda claridad el Señor que ha llegado un tiempo de cumplimiento. Y quiero dejar testimonio personal de ello. Y si ustedes fueran testigos y tuvieran el amor y la paciencia de volver a escuchar el principio de quizá las primeras 20 o 30 ministraciones que están todas grabadas y publicadas, se darán cuenta de que estoy hablando porque estuvo hablando de eso al principio del Señor. Y porque en la página web también está dicho mucho de lo que estoy ahora compartiendo y en testimonio. Así que, terminando por esta mañana, esta administración, que quede la bendición de Dios en el testimonio de este hijo que habla suyo, de que el Señor cumple sus promesas. Me habló de 7 años, no entendía de qué me hablaba. Como me habló de otras cosas que ahora no es el momento como para compartir y ministrar, pero en esta en concreto me habló y yo no entendía, no sabía de qué se trataba, pero lo que entiendo claro es que el Señor usó 7 años para cambiar mi corazón, para preparar mi carácter, para limpiar muchas cosas, para circuncidar otras, y ahora ha llegado el momento de que Él continúe su obra como Él quiere continuarla, en este hijo suyo, para hacer aquello que Él quiera. Así que, sin más, vamos a entrar en un tiempo de oración con el Señor y dejar que Él sea el que ministre en obra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso de adoración, Padre, de ministración que nos has llevado, Señor. Ha sido extensa la ministración, Padre mío, llena de información, llena de revelación, llena de mensaje,
pero sobre todo de bendición y unción y gracia, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre bendito, creo firmemente lo que mi boca habla, Padre, en mi corazón, Señor, que has hablado tú y no el hombre, Señor, y que esta promesa de ciclos de 7 años, Padre bendito, así como lo hiciste con Jacob, lo haces con quienes lo crean, Padre bendito, que estamos acá, o quienes lean y escuchen, Señor, este testimonio y esta administración, Padre bendito, y que les sea de bendición y de multiplicación, Padre, y que no haya más que promesas cumplidas, Señor, como ahora la cumple, Señor, con este Hijo tuyo que habla, Padre bendito, y en el cual, Señor, estás cumpliendo también una promesa más, Señor mío, un cumplimiento de un tiempo y de un ciclo que has concluido, Padre, y que en este mes de septiembre, Señor, se termina para empezar uno nuevo, Señor. Pero uno nuevo, Padre, en donde tu reino será exaltado porque tú serás exaltado y tu reino será expandido porque tú te vas a exponer por medio de los tuyos, Padre. Así lo creo y mi boca lo habla y bendice. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. La oración de fe quitará la llaga. La oración del justo que con eficaz todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él le escuchará. Él le escuchará. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. La oración de fe salvará el enfermo, curará la llaga. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él le escuchará. Él le escuchará. Del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él le escuchará. Él le escuchará. Clama a mí, yo te responderé. Pues
La oración del justo todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová, la oración de un hijo que le pide pan, Él escuchará, Él escuchará. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado.